Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto a través de Canal 44. Esta noche nos acompaña Larry Rubin. Él es embajador nominado de Estados Unidos en México. Buenas noches. Edgar, buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues un placer estar aquí en Ciudad Juárez. Temas importantes, uno de ellos NAFTA, por ejemplo. La postura de Trump es que Estados Unidos ha estado en desventaja y es necesario ante los tiempos modernos ajustar las cosas, no necesariamente para afectar a este país, algunos lo han tomado así. Hay quienes dicen que puede ser la oportunidad de México para superarse en este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues la verdad es que el NAFTA, ¿no? O Telecán ha sido muy importante, pues por algo, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, pues el 75% de toda la manufactura que va de exportación sale de esta ciudad, ¿no? Entonces, creo que NAFTA ha sido muy positivo para México, Estados Unidos y Canadá, pero sí requiere una modernización. Se firmó hace 24 años, ¿no? Entró en vigor 23 años, y obviamente NAFTA lo que ha sucedido es, pues ya no está al día como debería de estar. Entonces, creo que lo importante de esta renegociación, como lo ha llamado Robert Lighthizer, el representante de comercio, es que es una mejora, ¿no? Y creo que así hay que verlo dentro de los tres países, porque los tres países les interesa que NAFTA continúe y que sea el tratado vanguardista que fue en 1993 y que sea el tratado que le funciona, por ejemplo, a la industria energética que no estaba en NAFTA, ¿no? El comercio electrónico que no estaba en NAFTA, y verdaderamente ponerlo ya como un NAFTA 2.0. Y creo que ahí está la gran ventaja, ¿no? Y que debe, por ejemplo, para Juárez y para todo el estado de Chihuahua, pues darle unas oportunidades mayores para no solamente exportar y ser este motor del NAFTA que es Ciudad Juárez y es Chihuahua, sino verdaderamente poder mover inclusive a otras industrias paralelas, ¿no? Como platicábamos, yo vengo a hablar al Congreso de Turismo Médico, y el turismo médico es otra gran oportunidad para Chihuahua y para todo el país, ¿no? Porque los norteamericanos se quieren operar en un país que los costos son más baratos, pero que la calidad sigue siendo tan buena como en Estados Unidos o mejor, y creo que México es lo que ofrece. En ese tema que ha faltado, porque no es una novedad en Juárez, los precios están muy atractivos y la ubicación también. ¿Qué ha faltado? Pues mira, yo creo que un poco de lo que ha faltado ha sido en una parte, Edgar, pues el conocimiento del mercado norteamericano, que en Juárez y en toda la República hay doctores tan calificados o mejor calificados que en muchas partes de Estados Unidos, que la calidad es muy, muy buena. Y es más, en Estados Unidos, por ejemplo, hoy hay una gran necesidad de enfermeras, 2 millones de enfermeras en déficit, digamos. Entonces, si uno se quiere operar en Estados Unidos, pues no hay el cuidado de enfermería que debería de tener, cuando aquí en México sí lo existe. Entonces, creo que son estos proyectos entre México y Estados Unidos que se pueden complementar, ¿no? Y ahí es donde creo yo que estas dos grandes naciones, México y Estados Unidos, tienen que buscar esos elementos en común, al igual que esta renegociación de NAFTA, pero buscar estos elementos en común para que los dos países se beneficien. Y creo que hay mucha cabida para que México y Estados Unidos, pues sea, como dicen en Estados Unidos, win-win, ¿no? Así es. Otro de los temas en relación a estos dos asuntos que hemos tratado es promover a Ciudad Juárez y El Paso como una sola región. Eso nos da una ventaja. ¿Será parte del tema a tratar? Definitivamente. Yo creo que Ciudad Juárez y El Paso, entre más cercana está esta sinergia de estas grandes ciudades, pues yo creo que es mucho mejor, porque a fin de cuentas hay muchas similitudes, ¿no? La gente de Juárez va a El Paso, los del Paso vienen a Juárez, entonces habrá que buscar formas en las que se puedan conectar mejor estas dos grandes ciudades, y creo que es un gran ejemplo para ponerlo en otras ciudades fronterizas, ¿no? Y sin duda creo que se ha hecho mucho. Creo que los alcaldes, el presidente municipal de Juárez como el alcalde de El Paso, pues han buscado estas sinergias, pero creo que hay que avanzarlo todavía más, y ahí es donde entra, por ejemplo, la renegociación del NAFTA. Ahí entra esta cercanía entre los dos pueblos, y a fin de cuentas no podemos dejar al lado que México y Estados Unidos pues son pueblos hermanos, ¿no? Y tanto los norteamericanos lo vemos así, como los mexicanos pues también ven esas similitudes y esa hermandad con Estados Unidos, y eso es lo que yo creo que nunca hay que olvidarnos. Si pudiéramos hablar de 3 detalles que necesita Juárez para salir adelante ante estos cambios, ¿cuáles serían? Pues mira, yo creo que Juárez tiene un potencial enorme, lo ha desarrollado. El Juárez de hoy, a comparación a lo mejor antes de NAFTA en 1990, nada que ver, ¿no? La verdad es que ha avanzado muchísimo.
Sin duda, obviamente el tema de seguridad es importante y creo que en seguridad es un tema importante, pero más aún el que todos escuchen que la seguridad va en mejora, ¿no? A años anteriores donde a lo mejor no estaba tan bien, y esa es la historia que en Estados Unidos y en otras partes del mundo todavía no llegan a escuchar con tanta fuerza, ¿no? Entonces creo que eso ayudaría bastante. El poder hacer, por ejemplo, logísticamente hablando, aunque va bien, creo que hay todavía áreas de oportunidad en donde puede trabajar Customs y Immigration de Estados Unidos con la parte de aduana e inmigración en México, y ahí buscar sinergias para que el go-to-market que tienen desde Juárez hasta El Paso, pues llegue más rápido el producto, ¿no? Y eso yo creo que va a tener una ventaja importante para las empresas norteamericanas. Y sin duda que esta convivencia no solamente de los alcaldes, presidentes municipales, sino también de los gobernadores de Texas y obviamente el gobernador de Chihuahua, que tengan esta comunicación fluida, creo que es muy importante. Sin duda, el tema migratorio es muy importante para la agenda del presidente de Estados Unidos, y habrá que ver cómo podemos resolver el tema migratorio para que no haya cruces ilegales y lamentablemente lo que ha pasado, ¿no? Las muertes que se dan de los migrantes que piensan que van a buscar un mejor futuro y acaban en manos de asesinos, ¿no? Básicamente. Entonces, y eso no se sabe, ellos van con gran esperanza sin saber que los van a dejar encerrados en un vagón o una cosa de estas. Entonces, creo que el tema migratorio también es una gran oportunidad para los dos países. Recientemente estuvo aquí el embajador de China, son nuevos mercados, nuevas opciones. ¿Cómo pinta esto ante Estados Unidos? Pues mira, yo creo que China es uno de estos mercados que es la gran competencia de México. Sin duda ha sido una competencia, podríamos decirla, desleal, ¿no? Porque pues, allá tienes trabajadores que son niños trabajando en fábricas desde temprana edad, donde en México pues obviamente es un país en ese aspecto mucho más civilizado y no vas a encontrar ese tipo de abusos como yo los veo. Y creo que China es la competencia de este gran NAFTA que existe hoy, y habrá que ver cómo regular, porque pues allá tienen problemas de propiedad intelectual, ¿no? Lo que decíamos de niños trabajando en las fábricas, de competencia desleal, y yo creo que México y Estados Unidos, el gran trabajo que se ha hecho en estos 24 años ya de trabajo con NAFTA, pues todavía se puede hacer aún más grande, ¿no? O sea, uno a veces piensa que ese pastel es lo más grande que existe, y no, el pastel puede ser todavía más grande en beneficio de Estados Unidos, de Canadá y de México. ¿Algo más que desea agregar? Pues no, pues agradecerte, Edgar, y la gran oportunidad de estar aquí en Juárez. La verdad, yo viví en El Paso, entonces pues me da mucho gusto estar acá, es como mi segunda casa. Sí, definitivamente. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos.